Bueno, hoy vamos a estar presentando información muy interesante. Es una novedad de la cual se está hablando mucho y que seguramente algunos de ustedes no sepan bien de qué se trata la inteligencia artificial en general y tal vez menos cómo aplicarla a un centro de servicios, así que le vamos a estar dedicando un tiempito a esto. Y bueno, también va a estar interesante que luego de la presentación le puedan compartir los contenidos a sus equipos, porque esta es una nueva tecnología y un nuevo concepto que está llegando, va a llegar a las tiendas mucho más rápido de lo que se imaginan, y es bueno que sus equipos estén también inmersos en esta temática. Nosotros vamos a estar haciendo comunicaciones de este tema de manera cada vez más asiduas. Hoy lo que vamos a presentar es de manera genérica de qué se trata la inteligencia artificial aplicada a un centro de servicios automotriz, de qué manera lo puede revolucionar, y bueno, lo venimos estudiando hace mucho tiempo y desde las soluciones que venimos ofreciendo desde Bravo, no va a ser solamente una comunicación teórica, sino que en el futuro cercano, e inclusive alguna cosa bastante puntual que hoy les vamos a mostrar, ya está presente y van a venir cosas mucho más interesantes en el futuro cercano. Acá, bueno, también nos saluda Hugo, Julieta de Argentina. El que quiera dejar el comentario de dónde es, vamos a ir avanzando en este tema de manera gradual, primero entendiendo qué temas vamos a explicar, ¿no? Que tiene que ver con, primero, introducir los conceptos de inteligencia artificial, luego qué desafíos tienen los centros de servicio, qué aplicaciones prácticas hoy podemos lograr utilizando la inteligencia artificial en los centros de servicios, y vamos a ver una muy específica que es cómo tener un asistente virtual para que ayude a los empleados de las tiendas. Esta es una de las aplicaciones que creemos que va a ser la más rápida en llegar y también una de las más disruptivas. Después hay aplicaciones de segunda instancia y de más mediano plazo, que es que haya interfaces que a través de asistentes virtuales directamente puedan atender a los usuarios finales, pero hoy en realidad en lo que vamos a profundizar es cómo un asistente virtual puede ayudar a los empleados de las tiendas a atender mejor a los clientes. Vamos a ver esta novedad que les comentaba, específicamente utilizando inteligencia artificial en el módulo de marketing BMP, y después, bueno, algunos beneficios a modo de resumen, ¿no? Así que vamos a mirar si hay algún comentario más. Bueno, Hugo nos comenta que es de Piedras Negras, en México, desde Cancún también, Brian Camacho, muchas gracias. Y bueno, aquí vamos a empezar. Voy a repetir un breve resumen de lo que ya comenté, algunos lo escucharon, pero para los que recién entraron les comento que vamos a hacer una presentación de manera conceptual de lo que es la inteligencia artificial aplicada en centros de servicio automotriz, y vamos a ir evolucionando en la charla para mostrarle aplicaciones prácticas en sus centros de servicios y algunas implementaciones específicas que ya se encuentran hoy habilitadas en BMP, y algunas que van a venir en breve que les vamos a estar avisando. Así que bueno, Marti, te dejo avanzar con lo primero que le proponemos a la audiencia. Bien, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Martina, del área de postventa, seguramente algunos ya me conocen. Voy a estar presentando una encuesta que la van a poder ver al costado de la derecha y la pueden ir respondiendo. Ya podemos comenzar y los dejo con Matías un ratito. Es importante que nos vayan aportando sus experiencias en esto. Les vamos a ir haciendo algunas preguntas que les vamos a agradecer si las colocan en el chat también, porque más allá de ser una transmisión de información, nos gustaría que haya un ida y vuelta. Una de las próximas preguntas que les vamos a hacer más adelante, al final de la presentación, tiene que ver en qué áreas ustedes creen que es más importante tener específicamente un asistente para los empleados de los centros de servicio, para los trabajadores de las tiendas, ya sea en el área de atención al cliente, cuando hacemos la recepción del cliente, o cuando hacemos
el trabajo en el taller, que tal vez el técnico necesita información técnica en el momento, o tal vez para analizar la información registrada y los indicadores, y a partir de los indicadores del negocio, tener sugerencias de mejora basada en el conocimiento que tiene la inteligencia artificial, y así otras soluciones como marketing que hoy les vamos a mostrar. Entonces acá ya vemos algunas respuestas. Ahora les vamos a mostrar los resultados en un ratito, pero bueno, vamos viendo que es mayor las respuestas en cuanto a la no utilización de la inteligencia artificial para el taller, aunque hay algunos que lo utilizan. Es bueno ver que hay algunos que lo utilizan. Lo que estamos viendo es que la adopción del uso de algunas herramientas genéricas como ChatGPT, que es la más conocida, se está haciendo cada vez más popular. También sabemos que es muy nuevo y que hay algunos que todavía no lo utilizaron. Pero bueno, sin hacer futurología, es muy probable que este tipo de herramientas reemplacen lo que hoy utilizamos comúnmente como un buscador, como Google, por ejemplo, o realmente se solapen mucho o casi que lo reemplace, porque digamos que también nos sirve para obtener conocimiento, búsquedas, y además de lograr la información, hasta recibimos sugerencias basadas en un amplio conocimiento que está desplegado en la web y en todas las bases de datos que hay en el mundo. Entonces, acá ya tenemos respuestas. Vamos a terminar la encuesta, Marti, si querés, y compartimos los resultados. Pero ya me voy adelantando a comentarles que un 71% puso que no tiene, casi 72%, que no tiene experiencia en aplicar inteligencia artificial en el taller, y un 28% que sí. Vamos a hacer una breve introducción de lo que es la inteligencia artificial en la industria automotriz. Y lo primero que destacamos es algo que ya me adelanté a decirles, que es los asistentes de inteligencia artificial. ¿Qué son, no? Que podemos ir a una definición teórica, pero en realidad el asistente de inteligencia artificial es una funcionalidad que le facilita el trabajo a los miembros, a los miembros del equipo de trabajo de la tienda, a las personas que trabajan en la tienda, en general brindándoles información y brindándoles sugerencias. Esta información o sugerencias puede ser obtenida de dos grandes fuentes. Una puede ser obtenida de la misma base de datos que nosotros tenemos en el negocio. Si nosotros ya tenemos una base de datos donde tenemos información propia de, por ejemplo, qué medida de neumático y anta le va a un vehículo, la inteligencia artificial directamente, cuando nosotros cargamos la marca y modelo de un vehículo, inmediatamente le puede indicar al empleado qué medida le va, entre otras cosas que ya les voy a ir comentando. Muchas más sugerencias sobre ese vehículo que ya cargaron, solamente cargaron marca, modelo, año y hasta qué kilometraje. Con esas 4 informaciones pueden recibir una persona que trabaja en sus tiendas, sin casi ningún conocimiento del rubro, textos e informaciones para asesorar al cliente de manera ultra profesional. Y esa información puede salir tanto de nuestra base de datos, si la tenemos de nuestra base de datos, o puede venir de manera abierta desde la web. Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos puntuales más adelante, pero a esto nos referimos con un asistente virtual, que nos busca información y nos la da en el momento, o directamente cuando cliqueamos una opción o ponemos un dato, aparece la información sola, ni siquiera tenemos que tener un proceso de búsqueda, porque ya dejamos, por ejemplo, en un sistema que utilizamos para atender al cliente, como cualquier sistema que hoy utilizamos para registrar a un cliente o hacer un presupuesto, ni bien colocamos una información, inmediatamente el asistente nos ayuda a poder atender mejor al cliente. Entonces, con esto, ¿qué hacemos? Mejoramos el servicio al cliente y tenemos mejor eficiencia operativa. Entonces, esta información y esta capacidad de poder tener mejor servicio al cliente, asistencia a los empleados y una eficiencia operativa, hoy la tecnología está desarrollada de manera tal que nos permite que cualquiera pueda acceder a esto. No es más esta una tecnología que la puede tener las grandes empresas. Así que ustedes empiecen a soñar con esto, empiecen a pensar de qué manera los podría ayudar, como nosotros lo hacemos desde Bravo todos los días, porque se va a venir una oportunidad muy grande para que puedan profesionalizar su atención basados en la tecnología. Hoy,
¿Qué desafíos y siempre tienen, y vamos a hablar rápidamente de esto, cuáles son los grandes desafíos de un centro de servicio automotriz? Que todos nosotros sabemos porque nos dedicamos a esto hace muchos años, ¿no? Primero, la gestión de flujo de clientes. En este rubro, ustedes saben que las tiendas hay momentos en que están repletas, no nos dábamos abasto para atender a la gente que está entrando a la tienda porque es temporada alta, tenemos muchos carros en el taller, muchos vehículos, cómo organizarnos. Tenemos otros desafíos como la falta de personal capacitado. Ya hice algún adelanto de cómo podemos resolver esto teniendo un asistente con un conocimiento extraordinario que pueda ayudar al personal que entró ayer para atender bien a un cliente. Cómo podemos optimizar los tiempos de trabajo, también teniendo una buena distribución de las tareas basadas en información histórica, utilizando nuestra estadística y teniendo sugerencias inteligentes de cómo hacerlo. El manejo de inventarios y repuestos es otro gran desafío. Y la atención al cliente y la fidelización, ¿no? Cómo hacer para que los clientes vuelvan, en el caso nuestro, cómo atenderlos de una manera profesional para que tengan una buena experiencia cuando están comprando y cómo hacer para que vuelvan y para que esa fidelización se dé, podemos utilizar la información que tuvimos cuando ya estuvieron y utilizarla para que vuelvan, enviando alertas, recordatorios, campañas, etcétera, ¿no? Que ya vamos a hablar de eso también. Entonces, ¿qué aplicaciones prácticas, esto de modo genérico, y después vamos a ir a una específica, a entrar en detalle, pero qué aplicaciones prácticas nos da la inteligencia artificial para poder aplicarlo en un centro de servicio automotriz? Primero, el concepto de tener un asistente virtual para atender a los clientes. No la voy a desarrollar a esta porque la vamos a desarrollar a partir del próximo slide. Le vamos a dedicar varios minutos. Y mientras yo les voy comentando esto, los invito a que en el chat vayan colocando ustedes si han tenido alguna experiencia en el uso de alguna herramienta de inteligencia artificial para utilizarla para atender a algún cliente, o qué se les ocurre que pueda ser una buena utilización de la inteligencia artificial para sus negocios, ¿no? Eso también compartirlo es bueno. Pero la otra es también que podamos recibir información de mantenimiento predictivo cuando sabemos que colocamos un vehículo o un cliente y ya sabemos qué vehículo es o ya sabemos qué cliente es. Podemos utilizar la información de recomendación del fabricante que a través de un asistente nos va a aparecer de manera bien ordenada y bien específica en función del kilometraje de ese vehículo, y si colocamos al cliente o la empresa nos va a hablar del historial de ese cliente y si ese cliente recibió alertas antes o si debería recibir alertas en el futuro, y ya en el momento en que estoy atendiendo a un cliente, fíjense toda la información que tiene un miembro del equipo de atención al cliente para informar a quien ingresó al negocio para hacer un trabajo. Recomendaciones de qué hacerle al vehículo en base al fabricante, referencias de cuál fue el historial y qué alertas hubo y qué alertas van a venir. Entonces, tenemos también mucho de compartir información de mantenimiento predictivo. Optimizar las operaciones en el taller, donde podemos optimizar turnos de trabajo, sabiendo cuál es el historial de tiempos que genera cada trabajo. Podemos tener un control inteligente de inventarios también, basado también en el consumo que hubo y recibir sugerencias en base a esto, hacer reposiciones automáticas o personalizar la experiencia del cliente, donde ya hablamos de poder hacer campañas, alertas, recordatorios, etcétera, basado en la experiencia que el cliente tuvo en el centro de servicios. Entonces, vamos a entrar en una de las funciones que creemos que es crítica, que es por ahí donde el asistente virtual nos puede ayudar de manera significativa. No es la única área de la empresa, pero esta es una que es bastante intuitiva para entender en una primera charla como esta. Vamos a hablar del rol de un asistente virtual en el momento de la recepción de un cliente. Y en este caso el asistente virtual no va a estar atendiendo directamente al conductor, al usuario final, sino que va a estar dándole soporte al vendedor de la tienda. Entonces, primero nosotros a través de la utilización de un sistema que tiene integrado un asistente virtual, podemos, una vez que podemos registrar al cliente manualmente o, por ejemplo, a través de algunas de las herramientas que ya están disponibles, que es captura a través de un
dispositivo móvil, de un celular, de la placa, por ejemplo, ya nos puede aparecer todos los datos del cliente, su carro, su vehículo, los datos del cliente, y ya cuando aparecen esos datos solos, empiezan a aparecer sugerencias para el empleado de la tienda, que se las tiene que transmitir al cliente para atenderlo, ¿no? ¿Qué sugerencias pueden aparecer cuando cargo la marca, modelo, kilometraje de ese vehículo? Tenemos acceso a un montón de información si acudimos a las bases de datos correctas. Por ejemplo, los mantenimientos del fabricante, del manual del fabricante. ¿Qué medida de llantas va o de cualquier otro repuesto para ese vehículo? También podemos incluir en la información del sistema por qué vino ese vehículo, ese cliente. Ese cliente vino porque el vehículo tenía un ruido en el eje delantero, en una rueda, y el personal de comercial que lo atiende puede tener alguna idea o no. Ahora, hay un montón de fallas o de descripciones de fallas que tienen un diagnóstico bastante común, y eso funciona muy bien hoy utilizando herramientas de inteligencia artificial que nos dan sugerencias de qué podría ser. Y una persona que atiende a un cliente sin mucho conocimiento puede recibir recomendaciones inmediatamente cuando coloca esa información de cuál es la falla que el cliente está diciendo, y puede tener opciones de cuáles son los temas. Obviamente después, con esa atención que está basada en información teórica, vamos a invitar al cliente a que pase al taller y que se haga un diagnóstico ya a través de un técnico o haciendo un chequeo más profesional. Pero inclusive ya podemos adelantar un presupuesto, una estimación con esa información. El proceso de atención se hace mucho más rápido. Ejemplos como esto que yo les estoy dando, hay miles para optimizar, porque la cantidad de información que puede haber, que puede surgir a partir de que yo cargue los datos de un vehículo o que cargue el diagnóstico inicial que me da el cliente, es muchísima. Y esto nosotros lo podemos setear para que aparezca en un sistema y controlar cuántas de esas informaciones aparezcan, tampoco para no abrumar al empleado. Pero también si cargamos los datos del empleado y ya estuvo históricamente, o ese vehículo ya estuvo históricamente, podemos hablar de lo que pasó antes, de manera ordenada. Ya tuvo X cantidad de compras, recibió el cliente X cantidad de alertas, si pueden hablar de eso, recibiste la alerta de cambio de frenos en función del último checklist. Sí, la recibí en mi WhatsApp y la recibí por mail, o no la recibí. Bueno, fíjate que te la enviamos, revisa en el mail, a ver, para prestarle más atención para la próxima. Y además te comento que las alertas que te van a llegar son estas, porque esa información el empleado no se la va a acordar de memoria. Lo va a estar ayudando el asistente en una ventana de diálogo que va a tener para que le informe de qué cuestión comunicarle al cliente, como estas, por ejemplo, sugerencias de mantenimiento predictivo. Vamos a pasar a la siguiente. Otra de las funciones que llama adelante con algunas cosas, nos puede ayudar a hacer un diagnóstico inicial y priorizar servicios, ¿no? Podemos hacer que el asistente nos permita entender mejor en qué estado está el vehículo en base a algún comentario que nos haga el cliente. Por ejemplo, acá lo que les mencionaba está escrito en la presentación, que después la van a recibir, como para que también la puedan compartir. Escuche un ruido al frenar y el asistente sugiere al empleado qué servicios pueden ser necesarios. Se puede generar una ficha del vehículo, e inclusive, en una primera instancia, acá estamos hablando que el asistente virtual es un generador de información adicional para atender mejor. Pero el asistente virtual mañana, en una segunda instancia, y yo cuando les hablo de primera instancia y segunda instancia, es porque esto es lo que se va a ir viniendo en la implementación específica de sistemas, ¿no? Por ejemplo, en el sistema AppPro, que es el que nosotros desarrollamos, las etapas de desarrollo de asistencia, primero van a tener que ver con recibir información relevante para atender mejor al cliente, por ejemplo, en este caso de la recepción de un cliente. Pero mañana también este asistente va a ejecutar la tarea de la generación de documentación. Entonces, con una instrucción escrita o con una instrucción de voz, el empleado le va a decir, por favor, en base al diagnóstico del cliente, que identificamos que requiere un cambio de neumáticos, prepárame una cotización de los 4 neumáticos correspondientes a este vehículo
y que el precio sea en contado y que también sea con opción en cuotas con tarjeta de crédito. Esto que yo acabo de decir así de manera dictada va a generar que aparezca el presupuesto hecho y terminado, con el nombre del cliente que ya habíamos colocado, con las medidas de los neumáticos, de las llantas, con los precios que tienen que ver con los distintos medios de pago ya armados. O sea, el cliente no va, el vendedor de la tienda no va a tener que armar el presupuesto. Le va a decir al asistente que se lo arme en base a la información que ya fue identificada previamente en función del vehículo que colocaron en el sistema. ¿Se entiende hasta acá? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren poner algún comentario en el chat? Vayan colocándolos, pero quiero que entiendan que el asistente existe para facilitarle la vida al empleado de la tienda. Y no es solamente para darle información para atender mejor, sino también para reducir tiempo en generación de documentación. Podemos hacer un checklist digital, como hoy ya existe, en sistemas como AppPro, pero que yo le vaya dictando, en lugar de que el técnico con la mano engrasada tenga que apretar los botones para que indiquemos si está en verde, amarillo, rojo o alguna nota. Se la vamos a dictar a la nota. Y en base a eso, el asistente virtual nos va a decir esto que identificamos como amarillo preventivo, le generamos una alerta en base a kilómetros o en base a una fecha específica. Y le vamos a decir, en base a kilómetros, estas pastillas de freno estimo que van a durar 3.000 kilómetros más y así va a quedar la alerta armada. Esto es lo que ya se viene y es lo que tenemos que estar preparándonos para entender de que si hoy todavía hacemos cosas en papel, estamos muy lejos de esto, si hoy tenemos un sistema que podemos registrar la información, estamos más cerca, y si estamos abiertos a incorporar estas funciones, vamos a estar ya utilizando estos beneficios de la nueva tecnología que hoy es accesible a todos. Vamos a ver alguna otra, como por ejemplo, yo en los comentarios que voy haciendo me voy adelantando a veces, pero es por ejemplo la agilización del checklist, cargo automáticamente datos, inclusive dictándolos, le puedo acá, como ya comenté antes, pedirle al asistente que genere el orden de trabajo, que asigne el técnico en base a la disponibilidad que tienen, me puede dar opciones y yo le indico cuál. Inclusive, si le damos acceso a la lista de nuestros proveedores, de las refaccionarias, de las casas de repuestos, me puede tirar opciones de costos para una gestión interna y elegir una. ¿Se entiende hacia dónde vamos, no? Vamos a también, por ejemplo, a la generación de hacer ofertas personalizadas. El asistente puede ver en el momento si un cliente es un cliente fiel. Y si un cliente es un cliente fiel, y ya tenemos una política interna de la empresa que es alguien que ya viene comprando más de 2 veces, y con eso le podemos hacer un reconocimiento tipo programa de fidelización, dice, bueno, ya lo puede atender en el momento el vendedor diciendo, bueno, acá veo que el asistente virtual, el sistema me dice que ya compraste 3 veces, entonces con esto vos tenés por parte de la empresa el beneficio de una alineación gratuita por haber llegado a esto. Digamos. Y esto es un programa de fidelización que lo podemos activar a través de la sugerencia del asistente virtual en lugar de usar una tarjeta de papel donde vamos marcando cuántas veces vino. Podemos programar mantenimientos a futuro directamente en el momento de que el cliente confirmó el trabajo. No tenemos ni siquiera que esperar al checklist, porque si el vendedor cerró la venta, vamos a pasar el vehículo al taller, inclusive le vamos a hacer un chequeo al vehículo donde va a generar alertas. El vendedor igual puede aprovechar para generar alertas diciéndole, mira que el fabricante sugiere que hoy el vehículo tiene 80.000 kilómetros, a los 90.000 kilómetros hay que hacer una revisión del sistema de frenos. ¿Quieres que te llegue una alerta para esto? Y el cliente va a decir sí. Y esto es muy importante porque el mismo vendedor en el momento de ya el cierre de la venta va a estar generando una alerta. ¿Y por qué son importantes las alertas? Esto es algo que hemos hablado en varios webinars anteriores. Y las alertas son el principal generador de retorno de clientes. Hoy en toda nuestra estadística de años y cientos y miles de operaciones, cientos de centros de servicios, hay una estadística global que es que
el 10% de los clientes que reciben alertas de mantenimiento preventivo vuelven a comprar al taller. En contraposición a entre un 1,5 y 3% de clientes que vuelven por campañas de marketing. O sea que las campañas de marketing tienen que estar, pero las alertas, que son muy puntuales y son mucho más efectivas, cuantas más pueda generar, mejor. ¿Quién tiene la capacidad de generar alertas? Sí, hasta ahora en general el técnico cuando hace un chequeo. El chequeo es uno de los mayores generadores de alertas, pero si le damos herramientas al vendedor cuando cerró la venta para generar más alertas relevantes que el cliente aceptó que las quiere recibir, vamos a tener más chances de que vuelvan más clientes. Entonces, por eso es importante tener a alguien que nos esté asistiendo en base a la realidad de ese cliente, en base a la realidad de ese vehículo. Y toda esta interacción dinámica e inteligente que está ayudando a un empleado a atender mejor a un cliente, nos va a permitir vender más también, como estamos viendo en este ejemplo. Y nos va a permitir que hoy la inevitable rotación de personal que tenemos, si tenemos una persona que es hábil en manejar la interacción con este asistente virtual, es casi, le diría, lo único que necesitan. No necesitan un experto en que haya trabajado en talleres antes, porque la información ustedes ya se preocuparon en brindársela a través de un asistente virtual. Y si se basa en eso, va a atender igual que el mejor de los vendedores con 20 años de experiencia en un mostrador. ¿Entienden a lo que voy, no? Me voy a atender un poquito. Veo que acá hay algunas consultas o algunas preguntas, bueno, que después las vamos a ir tratando. La comunicación con el cliente durante la espera también es importante, y acá sí tal vez empieza a jugar alguna interfaz que gradualmente va a aparecer en las tiendas como un asistente virtual que atiende directamente al cliente. Hoy podemos poner una pantalla, podemos poner desde una TV, un televisor hasta un iPad o una interfaz que, si el cliente coloca la placa de su vehículo que está dentro de la tienda, o inclusive si está en su casa esperando, puede ver la información, pero además va a tener información adicional del asistente virtual directamente del cliente. Ustedes saben que nosotros en AppPro tenemos una sección que se llama Mi Garage. Mi Garage es la sección a donde puede ingresar el cliente final a ver el historial de los trabajos que se le hicieron a su vehículo. Y gradualmente a esa sección se le van agregando cosas que tienen que ver con que el usuario final tenga un buen servicio por parte de ustedes. Por ejemplo, qué alertas van a recibir y, por ejemplo, qué sugerencias pueden recibir de parte de ustedes a través de un asistente virtual, ¿no? Entonces, y esto puede ser en cosas que están pasando en línea, como por ejemplo, el carro se está atendiendo en este momento. Entro a Mi Garage, o hago la consulta directamente desde la tienda, o entro a Mi Garage y pregunto cómo va mi vehículo, y como obviamente ustedes pueden poner el grado de avance que tiene todos los ítems de una orden de servicio, van a recibir la información de cuál es el estatus, con una descripción detallada y con sugerencias profesionales. Entonces, con esto, digamos, para no caer en redundancias y no por ahí seguir enfatizando de qué manera, creo que la idea quedó clara, de qué manera un asistente puede ayudar, vamos a hacer un resumen, ¿no? de cuáles son los beneficios de utilizar un asistente virtual en la recepción de un cliente. Y acá estamos hablando de una sola función. Podríamos hacer una presentación nueva de cómo se puede ayudar en marketing, que le vamos a dedicar un ratito mostrándole una aplicación práctica en el sistema BMP. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de los beneficios primero, ¿no? Para cualquiera de las funciones, en este caso de la recepción del cliente. Reducimos la carga de trabajo del recepcionista, del empleado que trabaja en la tienda, enfocándonos en atender mejor al cliente con información relevante. Minimizamos los errores de atención, trabajamos con información precisa, ofrecemos temas relevantes y nos mostramos también de una manera mucho más profesional y mostramos también y no omitimos información importante. Facilita la venta de servicios adicionales ahora en el momento o en el futuro a través de la generación de alertas, inclusive en el momento de la atención al cliente. Y además, obviamente, nuestros negocios van a posicionarse de una manera mucho más profesional porque están siendo atendidos basados en la atención de un vendedor que habla con información apropiada,
y que además si el cliente nota que está siendo asistido por un asistente virtual, es totalmente correcto eso, no desacredita para nada, al contrario. Ustedes saben muy bien que los talleres, los centros de servicio automotriz, sufren de manera genérica en todo el mundo de una dificultad en cuanto a la confianza del cliente. Tienen miedo de que se les venda algo que no corresponde, de que se les cobre algo que no corresponde, por el desconocimiento que tienen de este rubro. Cuando empiezan a ver que esa información que viene de un espacio que tiene conocimiento centralizado, que está validado, que es algo que hoy ya todo el mundo está aceptando, que los asistentes de inteligencia artificial son precisos, uno empieza a ser mucho más objetivo y empieza a quitarle el miedo al cliente de que es algo que no corresponde, porque me estoy remitiendo al manual del fabricante, porque me estoy remitiendo a las mejores prácticas, etc. Así que como conclusión, esta función de asistente virtual específicamente para la recepción de un cliente no es reemplazar a un empleado, es potenciar su capacidad para que sea más eficiente, sea más personalizada, y entonces combinamos la atención humana con la velocidad y precisión de la inteligencia artificial. Un centro de servicios, como comentábamos, puede ofrecer una experiencia superior, optimizar la operación y generar mayores ingresos, que esto es a lo que apuntamos siempre en la búsqueda de soluciones que a usted les permita tener negocios más sanos. A veces el camino es largo para tener un negocio más sano. No es empujar una venta cuando llega un cliente. En realidad el negocio sano se construye a lo largo de los meses y años, fidelizando a los clientes para que vuelvan y ofreciéndole un upsell, un upgrade de lo que vino a comprar en el momento o en el futuro cuando va volviendo, a partir de las alertas. Entonces, esto es un camino que nosotros lo conocemos, lo tenemos medido, los clientes que vuelven son los que generan mayores ingresos, y si voy acumulando cada vez más cantidad de clientes que vuelven, vamos a tener cada vez más tráfico en las tiendas, porque el esfuerzo de traer clientes nuevos siempre tiene que estar, las campañas para traer clientes nuevos siempre tienen que estar, pero si voy acumulando cada vez más clientes nuevos que vuelven, y le sumo la búsqueda de clientes nuevos, es ahí donde tenemos una tienda llena, una tienda exitosa, y eso es a lo que apuntamos con todas estas herramientas. Acá voy a dejar a Marti que nos va a hacer una demostración, una descripción de una aplicación de inteligencia artificial que está en un estado hoy básico, pero que lo que quiere mostrar es que le facilita el trabajo, en este caso el miembro del equipo de marketing. Voy a hacer una breve introducción y ahí se lo voy a dejar a Marti para que comente cómo funciona esta implementación específica. BMP es el módulo de Bravo que está integrado a Pro, o que podría estar integrado a cualquier otra base de datos, inclusive un ERP que ustedes tengan, un sistema contable, para que tome la información y pueda generar alertas automáticas basadas en muchos eventos, en eventos que pueden ser un checklist, en eventos que pueden ser qué producto compraron, en qué instancia está el cliente, ya sea en orden de servicio, en orden finalizada, en presupuesto, etc. Genera alertas, pero también genera campañas, y las campañas se generan a partir de la capacidad que tiene este sistema de segmentar la base de datos. Por ejemplo, puedo elegir clientes que me compraron una vez hace 2 años y que no me compraron más. Clientes que tienen una marca y modelo específico de vehículo que ya sé que lleva esa medida de llanta y que le mando una campaña específica de una medida de llanta a la persona apropiada que tiene ese vehículo. Segmento la base de datos para hacer una campaña. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Cómo podemos segmentar una base de datos sin estar buscando y apretando botones, sino dándole una instrucción a un asistente virtual? Y después, cómo ese asistente virtual nos va a ayudar a escribir el texto para hacer esa campaña para ese grupo específico de segmento. Así que, Marti, ahí te dejo con esta breve introducción para que muestres cómo funciona. Bien, muchas gracias, Matías. Primero, lo que voy a hacer es presentar una encuesta. Lo voy a dejar acá al costadito para que ustedes puedan ir respondiendo. Mientras yo les voy a ir mostrando un poco lo que estoy haciendo en la introducción, Matías. Un minutito que voy a compartir la pantalla, así podemos ver bien. Bueno, este es nuestro módulo de marketing, lo que es BMP. Seguramente ya, muchos lo conocen. Acá tenemos un poco, ¿no?, lo que es la segmentación de audiencia.
¿Qué pasa acá? Yo acá segmento a mis clientes para enviarles una campaña, ¿sí? Antes que esté la inteligencia artificial y nuestro asistente virtual, lo que hacíamos era seleccionar manualmente a mis clientes, ¿no? Los segmento manualmente, por tipo de cliente, por fecha, por tipo de vehículo, bueno, y así, obviamente, la segmentación que necesitamos para hacer la campaña. Hoy, gracias a nuestro asistente virtual, esto va a ser mucho más sencillo y mucho más rápido. ¿Por qué? Porque yo acá lo que voy a hacer es ir a mi derecha, donde hay un botoncito que dice obtener información. Yo selecciono acá y acá yo le voy a dar una consigna a mi asistente virtual. Por ejemplo, segmentame clientes ausentes de hace 12 meses. Pongo a buscar clientes y esto automáticamente me va a traer todos estos clientes que hace 12 meses no ingresan en mi centro de servicio. Esperemos unos minutos y ahora vamos a ver la información que me trae. Y así podemos jugar, ¿no? Con un montón de información. Nosotros, a medida que cuanto más datos le demos al asistente virtual, mejor va a ser. Miren, entonces enseguida ya me trajo todos los datos. Acá es súper fácil. Ya después selecciono mi base de datos y le envío una campaña. ¿Qué pasa con la campaña? Por lo general, uno, bueno, se pone a pensar, a ver qué le puedo escribir, qué mensajes les puedo enviar a mis clientes. Pero ahora con el asistente virtual va a ser mucho más sencillo. Arriba a nuestra derecha tenemos un simbolito donde vamos a seleccionarlo y esto es lo mismo, ¿no? Le vamos a dar una consigna al asistente para que me cree una plantilla. Por ejemplo, vamos a decirle a nuestro asistente que créame una plantilla para una plantilla de una promoción 4x3 en neumáticos para clientes ausentes de hace 12 meses, auto Peugeot. Miren toda la información que yo le di. Listo. Pongo a buscar y ahora automáticamente me va a crear una plantilla. Miren qué sencillo. Yo acá tengo toda la plantilla que me creó el asistente. Te indica, bueno, el nombre de la tienda, bueno, que ustedes pueden seleccionar todo si quieren. Obviamente, siempre hay que corroborar la información que nos trae. Siempre es muy precisa, pero capaz que hay que adaptarlo siempre al país de uno, ¿no? Y esto es muy sencillo. Después lo copian y lo pegan. Hoy en día nosotros tenemos nuestros códigos de reemplazo, que los podemos encontrar acá en el panel, códigos de reemplazo. ¿Qué hacen estos códigos de reemplazo? Hacen referencia a un nombre, apellido del cliente, a la placa o al vehículo. Hoy lo que pasa con el asistente virtual es que, bueno, le damos esta información, bueno, creamos una plantilla para clientes ausentes y demás. Por ahora no nos va a traer esos códigos de reemplazo de forma automática, pero se está terminando de desarrollar y eso va a ser mucho más sencillo todavía, porque ya me va a traer los códigos de reemplazo, la plantilla, la segmentación de clientes. Yo simplemente lo que voy a tener que hacer es copiar, pegar y seleccionar todos mis clientes. Y bueno, obviamente seleccionar por qué canal yo voy a enviar la campaña, ¿no? Si va a ser por correo o por WhatsApp. Así que la verdad que esto está muy bueno, es mucho más práctico, mucho más rápido también. Obviamente que lo que queremos todos es que sea todo más dinámico. Así que la verdad que está buenísimo. Si tienen alguna duda, me pueden escribir, que no hay problema, que yo los puedo ayudar. Voy a desconectar con un segundo. Ahí estamos. Bien. Terminamos, dejo un ratito más la encuesta para que terminen de responder, así luego ya la podemos finalizar. Mati, ¿querés hacer algún comentario? Un segundito, activé mi micrófono, ahí coloqué la presentación. Bueno, estamos ya por cerrar la encuesta. Esta parte es muy importante. Estamos esperando las respuestas de ustedes para entender
cuál es el espacio por el cual ustedes creen que un asistente virtual los ayudaría más, ¿no? Obviamente este input que tomamos ustedes es muy importante. Lo que hoy vieron es una solución totalmente beta que está hecha casi como para mostrarla en este webinar, que es un poco informativo. Y en lo que estamos trabajando es gradualmente en cubrir todas las áreas de la empresa, ¿no? La encuesta, bueno, ya la completaron, la vimos bastante distribuida y vimos que hay un interés bastante grande en lo que tiene que ver con marketing y el sector de servicios. Así que es importante tener en cuenta esto. Y hay un área que por ahí algunos de ustedes no están tal vez familiarizados, pero es la parte de reportes, que tiene que ver con cuáles son los indicadores del negocio. ¿Cuánto vendí gracias? Voy a dar ejemplo. ¿Cuál fue el mix de ventas? ¿Cuánto vendí gracias al checklist? ¿Cuánto vendió tal o cual vendedor? Y con toda esa información así, que son grandes datos, hoy un asistente virtual que tiene conocimientos de retail, pero conocimientos a nivel, digamos, de las buenas prácticas que tienen las grandes cadenas de retail a nivel mundial, inclusive de la industria automotriz, les puede dar una sugerencia de cómo mejorar su gestión a partir de los datos que hoy tienen y compartirles buenas prácticas de los mejores retailers del mundo y darles sugerencias de cómo son los indicadores de otras industrias para comparar con los de ustedes, etcétera. O sea que el análisis de datos y las sugerencias que van a recibir también van a ser grandes. Así que hay cosas que hoy por ahí no se llegan a entender la dimensión que tienen como para que impacte nuestro negocio, pero que nosotros estamos analizando a fondo para ir haciendo el lanzamiento de cada una de estas soluciones de asistencia virtual para que podamos darles herramientas que las puedan aplicar en el momento. Así que bueno, nos estamos acercando al final de la charla, del webinar. Lo que voy a compartir acá es un poco ya repetitivo, digamos, y sabemos que como conclusión final estamos buscando con estas tecnologías optimizar la atención al cliente, tener información del vehículo, tanto que sale de la base de datos que ustedes tienen, como también del conocimiento general que hay en la industria, para darle herramientas al vendedor o al equipo de marketing o a los dueños de las empresas para gestionar mejor o para atender mejor al cliente, ir automatizando las operaciones lo más posible o tal vez generar documentación con una simple instrucción en lugar de cargar muchos datos, control tanto de inventarios como análisis de compras y personalización y mejora del servicio de fidelización, ¿no? Como lo que vimos recién con la herramienta de BMP. Así que bueno, ahora viene el momento de preguntas, consultas, comentarios. Ahí Francisco nos pregunta si vamos a compartir la información y sí, como siempre vamos a compartir tanto la presentación como el video. Así que lo van a poder volver a ver o lo van a poder compartir para que lo vean otros miembros del equipo o compartírselos a los que quieran. Así que no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, es bienvenido. Bien, bueno, si no hay preguntas, vamos a ir dando por finalizado el webinar. Los invitamos a que cualquier consulta que tengan, idea o necesidad, nos contactan, pueden agendar una reunión con cualquiera de nosotros y estamos a disposición para lo que necesiten. Así que con esto ya vamos cerrando. Nos vamos a quedar un minuto más aquí por cualquier consulta que surja a través del chat o si no los esperamos por las otras vías de comunicación. Gracias Francisco, Julieta por los saludos y nos vamos contactando. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día.